Bien, jóvenes. Vamos a comenzar con nuestro laboratorio de hoy, siendo las 14:44 minutos. Nos corresponde hacer un laboratorio, puesto que al tener test, por las condiciones climáticas existentes y por la suspensión de actividades en la universidad, bueno, se tomó la decisión de hacer clases virtuales. En principio, solo en principio, a menos que la información se modifique en el transcurso de los días, hoy y mañana, nuestro test número 3 va a ser el próximo día miércoles, ¿ok? Lo que se baraja es dónde podemos y cuándo, para quienes deseen, hacer el test de recuperación. Lo más probable es que nos tomemos un bloque teórico, ¿ya? De tal manera que todos los estudiantes que deseen dar el test de recuperación, ya sea de esta sección o de las otras, lo puedan rendir. Esto obviamente es por las circunstancias que aquejan, ¿ya? Bien, pero para comenzar, después si me ayudan con lo de funciones sería ideal. Yo voy a proponer un ejercicio que nos va a servir, creo yo, para el test que en algún momento de nuestra existencia deben dar. Vamos a decir que el universo son los dígitos. Ustedes saben que los dígitos son hasta el 9, ¿cierto? Ok. Y ahora vamos a definir algunos conjuntos. Vamos a decir que A son elementos que pertenecen al universo, pero son divisores de 3. Divisores de 3. Nuestro conjunto B está formado por elementos que pertenecen al universo, tales que este elemento es par. El conjunto C son los elementos que pertenecen al universo de tal manera que él es menor o igual que 7. Entonces, se les va a solicitar, se les pide que ustedes obtengan, primero, definir A, B y C por extensión. Bueno, en todo caso, a pesar que a usted no le digan que se debe definir el conjunto por extensión, hay que hacerlo, porque como ahora vienen operatorias, es muy importante que ustedes sepan quiénes son los conjuntos. La semana pasada hicimos algo similar, pero con intervalos reales. Entonces, graficamos, intersectamos, unimos, calculamos el complemento, pero en un intervalo real, lo que implica, hacíamos la recta y achurábamos, pintábamos, qué sé yo. En cambio ahora, como son dígitos o números enteros, aquí no hay intervalos reales. No se puede hacer un intervalo real, ¿ya? Lo que sí vamos a tener que definir por extensión, o sea, uno por uno, los elementos para encontrar lo siguiente. A inter B unido con el complemento de C. Y el segundo conjunto, o sea, claro, porque el primero es decir que A complemento se va a unir, o mejor dicho, sí, se va a unir con B complemento, y todo eso lo vamos a intersectar con el conjunto C. Como obviamente yo espero que ustedes lo hagan,
Voy a hacer una pequeña pausa en la grabación, que por cierto les voy a compartir. Una compañera se justificó que no estaba con electricidad, lo que es general, en Hualpén también sé que no hay electricidad. Hago una pausa de unos minutos, ya, igual voy a estar acá obviamente, pero yo espero que ustedes resuelvan el A, el B y el C, ¿ya? Y que los compañeros se puedan conectar porque nos están pidiendo la asistencia, nos están diciendo cuántos estudiantes hay por cada conexión. Entonces hay que hacer un reporte. Yo ahora podría decir que son 14 de 28, o sea, la mitad. Poquísimo, porque hay secciones de 60 estudiantes que hay 50 conectados, 55 conectados. Vamos, voy a hacer la pausa entonces y le damos. Bien. Retomo la grabación únicamente por dos observaciones. Primero, yo entiendo que la condición climática es malísima, por lo tanto, si alguien se desconecta y se vuelve a conectar, no hay problema, ¿ya? Yo entiendo, de hecho, a la compañera le comenté que vamos a grabar y después yo voy a subir el video por YouTube. Y lo otro, el cero sí es un número par. Los números pares son aquellos que se pueden escribir como 2 por un número entero. Por ejemplo, el 8. ¿Por qué es par el 8? Porque yo sé que existe un número que multiplicado por 2 me da 8, que es el 4. ¿Sí? Ya, es un número par. Ahora, por ejemplo, si tenemos el 7, si yo quiero responder matemáticamente si el 7 es par o no, debe existir un número entero que multiplicado por 2 me dé 7, lo que es falso, ¿cierto? No existe un número entero que multiplicado por 2 me dé 7. De hecho, el número es 7 medios. Ahí me da 7, pero el 7 medios no es un número entero, por lo tanto, no es par. Y la pregunta ahora es, cosas que algunos se complican, ¿el cero es un número par? Sí, porque yo sé que existe un número que multiplicado por 2 me da cero. ¿Quién es ese número? El cero. Por lo tanto, el cero sí es un número par. ¿Ok? Así que, como yo pido en el B, definir el conjunto B, o sea, el conjunto cuando son los pares, el cero tiene que estar incluido. Así que muchas gracias por la pregunta. Ok. Reanudamos la grabación para poder encontrar este conjunto del ejercicio B y C sin antes definir por extensión los conjuntos ABC. Por lo tanto, vamos entonces con el conjunto A. ¿Quiénes son los divisores de 3? Tiene que ser, obviamente, el universo, o sea, los divisores de 3. El uno y el 3, ¿cierto? De hecho, el 3 es primo. El 3 es primo. Y todo número primo se divide únicamente por quién. Por sí mismo, o sea, por 3 y por el uno. Entonces, ahí tenemos los divisores de 3. ¿Quién es el conjunto B? El conjunto B está formado por los números pares. En este caso, perdón, los dígitos pares, que son el cero, el 2, el 4, el 6 y por supuesto el 8. Ellos son los dígitos pares. Y ahora lo que nosotros vamos a hacer es determinar los elementos del universo menores o iguales que 7. Entonces aquí me voy a apurar porque son bastante. eh, 3. No es obligación que uno los escriba ordenados, pero es muy importante el orden. O sea, si yo cambio de lugar los elementos de ese conjunto, no pasa nada.
Pero cuando yo quiero hacer el chequeo, muchas veces de las intersecciones, de las uniones, por supuesto que influye, ¿ya? Pero por un asunto más de orden que de rigurosidad matemática. Estamos. A continuación, yo voy a definir los conjuntos y voy a operar hacia el costado derecho. Entonces, lo primero que voy a hacer es determinar la intersección entre A y B. O sea, tenemos que chequear que en esos dos conjuntos hayan elementos comunes. Entonces, si yo los observo, si yo los comparo, por supuesto que no lo hay. ¿Qué significa eso? Que la intersección entre el conjunto A y el conjunto B es el conjunto vacío. Usted puede denotar el conjunto vacío con la letra phi, pero también escribiéndolo entre llaves, haciendo nada, escribiendo nada entre esas llaves, precisamente porque es vacío, ¿ok? Pero ese conjunto vacío lo vamos a unir. Si el ejercicio fuese intersección, no tengo nada más que hacer, porque si tengo el vacío intersectado con algo que no tengo idea lo que es, me da lo mismo, porque siempre va a ser vacío. Pero como es la unión, obviamente tenemos que determinar la solución, tenemos que seguir, ¿ya? Tenemos que seguir. ¿Quién es el complemento de C? El complemento de C es todo lo que está en el universo, pero que no está en el conjunto C. ¿Quiénes son los elementos que están en el universo, pero que no están en el conjunto C? El 8, el 8 está en el universo, pero no está en C. Así que bien. El 9, excelente Camila, muy bien. El 8 y el 9. Y ahora que tenemos definidos los conjuntos, debemos unir. Y acá, si quiere, yo lo tengo que borrar para que no se vea tan feo después, creo. Cuando nosotros tenemos eh, un conjunto P, para no escribir ABC, que son las letras que estamos ocupando, y lo unimos con el vacío, siempre nos da ese conjunto. Siempre. Por lo tanto, si yo calculo el complemento de C y lo uno con vacío, siempre va a ser el conjunto complemento de C. Por lo tanto, sería 8 y 9. Y ahí está la solución del ejercicio B. ¿Ya? ¿Hay alguna consulta? ¿Hay alguna pregunta de lo que hicimos recién? ¿Alguna duda que quieran que vuelva a explicar, a mencionar? De lo contrario, vamos a continuar con el desarrollo de nuestro ejercicio. Muy bien. Mientras tanto, recuerden la tarea, por favor, que me puedan decir después hasta dónde llegaron en funciones, porque el solemne final, que es muy importante, vale un 30%, creo, ¿cierto? Hay que hacerlo bien, ¿ya? Por lo tanto, debemos repasar funciones. Vamos a definir entonces el complemento. Creo que aquí vamos a avanzar así. Ya. Hagamos lo siguiente. ¿Quién es el complemento de C? De A, perdón. El complemento de A es un conjunto bastante numeroso, ¿cierto? El conjunto A es uno y 3. El complemento de A es el cero, es el 2, es el 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿cierto? El conjunto A está formado por el uno y por el 3, que es el complemento, todo lo que me falta para completar el universo. Ahora, ¿quién es el B complemento? El complemento de B. ¿Quién es B? B son los pares.
¿Qué es el complemento de los pares? Los impares. Por tanto, B complemento son los dígitos impares, es decir, el 1, el 2, estoy mal, el 3, el 5, el 7 y el 9. Dicho eso, ahora, ¿qué vamos a hacer? A complemento y B complemento lo vamos a unir. O sea, vamos a juntar a todos estos monos que están acá. Creo que sería conveniente hacerlo de menor a mayor. Cero, ahí está. Uno, entonces voy chequeando a 2, para que no me falte uno, ¿cierto? 3, 4, 5, 6, aguántate un cachito. 6, 7, 8 y 9. Están todos. Están todos. Entonces, vamos a decir que A complemento, unión B complemento, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y no faltará el que me diga, o la estudiante que me diga, pero profe, ¿para qué lo escribe? Sí, usted perfectamente puede decir que es el universo. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿qué haremos? Todo ese conjunto que está con rojo, que es A complemento, unión B complemento, lo debemos intersectar con C. Luego, si tú te cuenta una historia cuando resuelve el ejercicio, no hace cálculos separados, tiene que haber un nexo, una conexión. Por favor, A complemento, unión B complemento, lo vamos a intersectar con C. Entonces, si todo esto es la unión del complemento de A y del complemento de B, y lo vamos a intersectar con C, por supuesto que la solución es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora, recuerden, ¿ah? Todo eso, eso fue coincidencia. No significa que siempre sea así, por cierto. Pero como fue coincidencia, yo no puedo dejar de mencionar la siguiente propiedad. Cuando tenemos el universo que se intersecta con un conjunto P, eso siempre es P. Al intersectar un conjunto con el universo, es dicho conjunto. ¿Ok? Para que lo tengan en consideración, por si acaso necesitan esa propiedad. Me alejo, ahí está absolutamente todo el desarrollo. Por si alguien necesita, lo va a copiar. Voy a dar un minuto, le puede sacar un pantallazo a lo mejor, o está anotando en su cuaderno, para los que están atentis, y voy a hacer una pequeña pausa para después continuar. Bien, estimadas y estimados, 21 conectados, vamos bien, ojalá lleguemos a los 28. Em, a ver, este ejercicio les va a servir mucho para el parcial, que en teoría, por el principio vamos a hacer el próximo día, miércoles, ¿ya? Y recuerden que también se evalúa lógica y tienen que estar preparados, obviamente, y preparadas para saber, primero, cómo elaborar una tabla de verdad. Eso es en general, me refiero a la estructura, a cuántas combinaciones existen, si son tres o dos proposiciones simples, ¿cierto? Cuando son dos, son cuatro filas. Cuando son tres, son ocho filas. Obviamente, además de la primera, que esa no la contabilizo. Y
los valores de verdad de los conectivos y o condicional y bicondicional. Pero también no podemos dejar de lado el solemne 3 que es muy importante, ¿ya? Porque ese solemne evalúa lo que es modelos funcionales, donde se estudian las funciones lineales, cuadráticas, exponenciales y logarítmicas. Ahora, por los tiempos, creo que la trigonometría no va a ser considerada en profundidad, ¿ya? Porque es muy amplio. Pero sí es importante que nosotros sepamos qué es el dominio de una función. ¿Qué es una función? Bueno, usted sabe muy bien que una función se define, se define de un conjunto a otro. Por ejemplo, vamos a decir que esa es mi función f o una relación, todavía es una relación. Para que sea función, yo voy a definir un conjunto acá que está formado por alfa, beta, gamma, delta, solo cuatro. Y al costado derecho tengo el conjunto B, que voy a decir que está formado por consonantes. P, P, M, N, mm, T, por poner algo, ¿ah? Y la L. Para que sea función, yo sé que la profesora lo vio, pero un pequeño repaso. Para que esta relación sea función, se tienen que cumplir dos condiciones. Todos, absolutamente todos los elementos del primer conjunto se deben relacionar con un único elemento del segundo. Entonces, el primer gráfico que yo voy a hacer no es función. El alfa lo relaciono con M, el beta lo relaciono con P, delta lo relaciono con N. Ese diagrama sagital, este diagrama sagital no es una función, porque existe el gamma que no se relaciona con un elemento del segundo conjunto. Por lo tanto, no es función. Ahora, yo podría, por ejemplo, ahora decir, ok, el gamma se va a relacionar con L y el alfa se va a relacionar con la M. Ese diagrama sagital que acabo de completar tampoco es función. A pesar que todos los elementos del primer conjunto están relacionados con B, coloquialmente hablando, debe haber desde A hacia B una fidelidad absoluta. Cada elemento del conjunto inicial, conjunto de partida, debe tener solamente su pareja respectiva y nadie más. Y en este caso, aquí el alfa está en pecado porque se relaciona con el M y al mismo tiempo se relaciona, lo dejé con la misma, ¿cierto? Pero me voy a pasar acá. Ahí, con el B. Se relaciona con 2. Usted sabe que eso es pecado. Tengo B y tengo M. Por lo tanto, no me sirve. No es una función. La única manera que esto sea función es que todos los elementos del primer conjunto se relacionen con un único elemento del segundo conjunto, que es lo que pasa actualmente en el gráfico que tengo en la pizarra, ¿cierto? Alfa se relaciona con la M, el beta con el P, el delta con el N y gamma con la L. A este primer conjunto le vamos a llamar dominio. Dominio. ¿Qué es el dominio? Son los valores que hacen que la función exista. Por ejemplo, la función, una función que usted siempre usa, siempre está presente en usted, la función
puntaje, nota. Esa es una función. Cuando usted tiene una evaluación, hay un puntaje. Obtiene su puntaje y de acuerdo a ese puntaje, usted tiene una nota. Es imposible que usted tenga un puntaje y tenga dos notas. Eso es absurdo, ¿sí? No puede. Usted tiene un puntaje y tiene una sola calificación. Entonces, para esa función, ¿quién es el dominio? El dominio hablemos por ejemplo, de el test. El test tiene puntaje máximo 20 puntos. ¿Quién sería el dominio? Por ejemplo, alguien que amaneció mal, ¿cierto? Tiene penita, no estudió, qué sé yo. Algo le pasó, me dejó en blanco el test. Obtiene 0 puntos. A lo mejor una persona tiene un punto. Pero también existen personas, no tantos, que obtienen 20 puntos. Por lo tanto, si hablo del puntaje nota del test, nosotros tendríamos el dominio desde 0 hasta 20. No existe puntaje negativo y en el parcial no existe puntaje más allá de 20. Por lo tanto, ojo, tampoco sería un error si yo dijera, mire, el dominio de la función puntaje nota es eso. Eso es falso, porque tal como dijimos la semana pasada, cuando yo escribo corchetes, llaves, perdón, corchetes, bien digo, estoy hablando de un intervalo real. Por lo tanto, estoy diciendo que hay personas que pueden sacar en el test 1,2 puntos, y eso es falso. Obtiene un 1, obtiene 2, ¿ya? Ok. Ahora, si observo el conjunto de la derecha, que voy a achurar o sombrear con verde, ese conjunto B se llama codominio, que para la asignatura generalmente van a ser los números reales, todos los números reales. Pero principalmente a mí, y cuando digo a mí, a usted también, le interesa un conjunto específico, que es ese conjunto específico, porque ese conjunto es el recorrido de la función. El recorrido son aquellos elementos del segundo conjunto, o sea, del codominio, que se relacionaron con el primero. Por lo tanto, ¿quién es el recorrido de nuestra función si hablamos de las notas? ¿Cuál es la nota mínima que uno puede tener uno en una evaluación? Un 1, ¿cierto? Un 1,1. Yo sé que no existe el punto acá como separador, ¿ya? Pero para que no nos perdamos y no nos confundamos con la coma de la separación de elementos, voy a colocar la nota con un punto. Un 1,2, pero también, ¿cierto? Hay personas que obtienen 7. Recorrido, el recorrido. Entonces, el recorrido de la función. Entonces, el recorrido de nuestra función puntaje nota es el valor mínimo que puede tener usted es un 1. ¿Cuándo? Cuando tenga 0 puntos. Esa es mi pareja. Pero el puntaje, la nota máxima que usted puede tener es un 7. ¿Cuándo pasa eso? Cuando tiene 20 puntos. Entonces, esa pareja 0,1, 27, 12,4. ¿Por qué 12,4? Porque con 12, no, con 12 puntos, perdón, usted tiene un 4. El dominio, insisto, son los valores que puede tomar una función para que exista. Si usted, ya que hay muchos conciertos, ¿cuál, cuál, cuál sería el dominio para una función? Entradas, suponiendo que todos valen lo mismo, ¿ok? Entrada, dinero. Usted puede comprar una entrada que le cuesta 20.000. Usted puede comprar dos entradas y son 40, tres entradas, así. Entonces el dominio serían números enteros, ¿ok? Números enteros.
Siempre el dominio son los valores de tal manera que la función existe. Y el recorrido son los valores que toma la imagen. Dominio formado por preimágenes. Generalmente uno es pecador y dice son las X, pero cuando veamos problemas de contextualización, no van a ser X muchas veces, a veces va a ser el tiempo. De hecho, ahora voy a hacer un ejemplo con un mono. Y el recorrido está formado por ese X es por A, no es la X del eje, por imágenes. Ya. Supongamos que tenemos la siguiente función. T, H. ¿Por qué creen que el eje horizontal le llame T y por qué al eje vertical le llame H de T? A ver si me pueden decir por el chat o por audio, obviamente. Altura de tiempo. Exactamente. La altura que puede tener un móvil, un objeto que usted lanza. Imagínense que lanza un objeto, obviamente ese objeto tiene una trayectoria. La típica pregunta de función cuadrática. Usted lanzó el objeto, subió y después bajó. Esa es la trayectoria que tiene su objeto. Entonces, vamos a especular, se lanzó de una altura de 20 metros. Y cuando cayó al suelo, vamos a suponer, esto es todo un invento, ¿ah? Que eso es 100. ¿Ok? Excelente. Ahora, la altura máxima que alcanza el objeto son 30 metros. ¿Ok? Entonces, yo, siendo una persona responsable, voy a decir que el tiempo está en segundos y la altura está en metros. Supongamos que el profesor, la profesora, usted le coloca este gráfico y le pregunta, ¿quién es el dominio? ¿Quién es el recorrido? Entonces nosotros tenemos que saber leer el gráfico, ya sea función lineal, exponencial, cuadrática, logarítmica y lo que venga, lo que venga. El dominio en una representación gráfica siempre se observa en el eje horizontal, como se llame, ¿cómo se llame? Se llame X, se llame T, se llame, ponga el nombre que quiera. De hecho, hasta ni siquiera puede tener nombre. Supongamos que el profe se lo olvidó, da lo mismo. Siempre el dominio se observa en el eje horizontal, donde hay gráfica. ¿Dónde comienza la gráfica? En el cero. ¿Dónde terminó? En el 100. Entonces alguien me puede decir, entonces cero, uno, perdón, cero, uno, 2, 3, 4, 100. Falso. ¿Por qué hice eso delante? Por ejemplo, en las entradas, porque usted, si no compra entradas, cero. Pero si compra entradas, va a ser una, o dos, o tres, o cuatro, pero no va a comprar. Me da 1,7 entradas, por favor, en lo absoluto. Pero el tiempo sí, el tiempo es continuo. Entonces acepta números decimales. Eso significa que el dominio de esta función es desde el cero hasta el 100, porque ahí existe gráfica. Se demoró 100 segundos en bajar. Subió, bajó, cayó, listo, 100. Y el recorrido, de hecho acá le voy a colocar en el gráfico, todo esto es el dominio. Y todo esto es el recorrido. Todo eso es el recorrido. ¿Quién sería el recorrido de esta función? Del 0 al 30.
Exactamente, es del 0 al 30, porque el valor mínimo que puede tomar la altura es cuando cayó al suelo y el valor máximo que puede tomar es este. Entonces, ¿a qué altura llegó? Al 30. Pero como la altura, la distancia, metros, centímetros, kilómetros, lo que sea, también es continuo, yo puedo perfectamente decir que el recorrido es desde el 0 hasta el 30, inclusive. Eso es el dominio, el recorrido de una función, ¿ya? Y aquí nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque yo he hecho funciones, de hecho, pasé ya la función cuadrática para una carrera en particular, y si esa persona no estudia mucho y le pido la gráfica de la situación y me copia y coloca los datos en un programa y el programa le da el dibujo, el programa, como no tiene idea a qué corresponde el problema, va a hacer esto. Y eso está mal, está pésimo, porque tengo el tiempo y tengo la altura. Eso es un error. ¿Por qué? Porque si usted hace ese gráfico, significa que el objeto que usted lanzó rompió el suelo, pasó de largo, o sea, una bomba tiró, porque la altura sería, por ejemplo, -3, significa que está bajo la horizontal, e hizo gráfico a la izquierda del eje vertical, y este tiempo es negativo. Entonces, me está diciendo que hay tiempo negativo. O sea, y eso es absurdo, porque a lo más el tiempo es cero cuando el objeto todavía ni siquiera se lanzó. Así que yo les aconsejo que si el problema es contextualizado, vale decir, vale decir, em, representa una situación, entonces el gráfico hay que hacerlo con mucho cuidado, porque no es que si yo le doy a usted una función cuadrática o una función lineal y le digo, ya, grafique, porque es una función común y corriente, pero cuando son parte de un problema, yo tengo que acotarme al dominio y al recorrido. Y el tiempo nunca es negativo. La altura nunca es negativo. Por lo general, ese tipo de gráficos están únicamente en el primer cuadrante. Así que la tarea es esa. En el contexto, ustedes tienen que visualizar muy bien de qué estamos hablando. ¿Ya? Ya. Voy a borrar esto para continuar. Ahora, antes de continuar, ¿alguna consulta, alguna pregunta de lo que hemos dicho? Voy a bajar un poco todo esto. Ahí sí. Voy a mostrar, ojo, yo les compartí a ustedes, por eso tenía esto preparado. Me equivoqué. Perdón, perdón. La número 10. Yo les subí a ustedes laboratorios de funciones para que lo tengan en consideración, ¿ya? Entonces, primero vamos a revisar del laboratorio número 10 cuál de esas afirmaciones son verdaderas y cuáles son falsas. Ya, voy a dar un minuto para que las pueda leer, las pueda responder para sí misma, y después de eso vamos a revisarlas una por una. ¿Ya? Eso. Así que léalas. Ah, pero hay cuestiones que todavía no han visto. Ya, pero no importa. Igual las que sepa nomás. ¿Ya? Porque obviamente falta mucha materia todavía para poder responder. Así que dele nomás. ¿Verdadero o falso? El conjunto de preimágenes forman el dominio de la función. Quiero ver el chat. ¿Verdadero o falso? O, por cierto, en voz alta perfectamente puede ser. ¿Verdadero o falso? Cota Salinas, Laura, Consuelo, Christopher, todos V, todos V a la una, todos V a las dos. La pregunta, perdón, la afirmación es, esto es una proposición a propósito de, gracias Daniel, esto es verdadero, verdadero. Segunda afirmación. En una
Voy a leer el chat. F. Ah, ya, me da la respuesta. En una función siempre se cumple que cada imagen, cada imagen tiene solo una preimagen. Y eso es falso. Interesante, interesante. Vamos a revisar. Nosotros tenemos acá, por ejemplo, muy rápido, el caso más extremo. Tengo el conjunto A, tengo el conjunto B, tengo alfa, beta, gamma. Aquí tengo uno, 2, 3. Quedó feo, horrible el mono, pero no importa. Gamma con 3, beta con 3, alfa con 3. Eso es una función. El alfa se relaciona con el 3 y con nadie más. El beta se relaciona con el 3 y con nadie más. Gamma se relaciona con 3 y con nadie más. Por lo tanto, es función. Pero ojo, todas las preimágenes tienen la misma imagen. Pero leámoslo como la afirmación. La imagen 3 tiene tres preimágenes. Y aquí dice que tiene solo una. Y eso es falso. La profesora, en algún momento, alguien se me fue. Hay 24. En algún momento, la profesora va a hablar de inyectividad. Las funciones que son inyectivas son aquellas que las imágenes solamente tienen una preimagen, pero esos son casos muy particulares, solamente para reforzar lo que acabamos de decir. El gráfico que está en el diagrama sagital, en el plano cartesiano, es una recta horizontal, estimadas y estimados futuros y futuras médicos veterinarios, medicina veterinaria. Eh, Esa es la recta I igual 2. Porque pasa por el 2. Ya, yo sé que la profesora tiene que ver esto, pero es la misma situación que tengo ahí. Porque cuando X vale 1, Y vale 2. Cuando X vale 2, Y vale 2. Cuando X vale 4, Y vale 2. Y termino. Cuando X vale menos 1, Y vale 2. Entonces, siempre la imagen es la misma. Esto se llama función constante, precisamente porque la imagen es única, pero esa imagen única tiene diferentes preimágenes, así que falso. Letra C, toda relación es una función, ¿verdadero o falso? Cota, Laura, me dicen F, la respuesta correcta es lamentablemente F. Y digo lamentable porque si fuera verdad todo sería más fácil, porque no habría mucho que estudiar. Me refiero a las funciones. Miren, ya, ¿cómo yo sé cuando una gráfica es función? Porque lo hicimos con el diagrama sagital. Observe la siguiente parábola. Eso es una parábola de eje horizontal. ¿Esa gráfica es una función? ¿Sí o no? O sea, de partida es una relación, pero no es función. Exactamente, Laura. Muy bien. ¿Cómo yo sé, y esto no lo olviden, cómo sé que una gráfica es una función? Para determinarlo, yo puedo trazar una recta vertical. Exactamente. Recta vertical, y si esa corta en 2, significa que no es función. Por lo tanto, la opción C es falsa. Bueno, la D y la E todavía no se ven, ¿cierto? Ustedes no lo han visto, creo. Así que no. Ok.
Vamos entonces. Ahora, pregunta con alternativa. Ahora, o sea, cuando uno entiende el concepto de dominio, bien, pero también lo tenemos que hacer de manera analítica, algebraica. ¿Quién es el dominio de esta función? Cuando yo pienso en dominios, no siempre se calcula de la misma manera, porque tengo que estudiar cómo es la forma que tiene la función. ¿Ok? En este caso, la función es una función racional. Y cuando yo tengo una función racional, lo relaciono, no siendo eso, lo relaciono con una fracción. Entonces yo tengo que recordar acá qué requisitos, qué restricciones tiene una fracción. ¿Qué no está permitido en una fracción? ¿Alguien me puede decir qué no está permitido en una fracción? La fracción es numerador, denominador. El El numerador, denominador sea cero. muy bien, excelente. El numerador puede ser un cualquiera, me da lo mismo. Sin embargo, el denominador tiene que ser distinto de cero. Por lo tanto, o sea, si yo empiezo a buscar uno por uno los números para que sea distinto de cero, jamás voy a terminar. ¿Qué es lo más práctico? Lo más sencillo es buscar cuánto es cero y ese número sacarlo, eliminarlo, ¿ya? Sobre todo, bueno, cuando es cuadrática, abajo lo hago así. Pero perfectamente yo puedo decir, ok, como es racional, condición, ese 3 restado con las 2x debe ser distinto de cero. Esa es mi condición cuando la función sea racional. Si fuese una función con raíz, olvídelo, el razonamiento es otro. Pero acá estamos en esta. Tengo 3 distinto de 2x. ¿Qué está haciendo el 2? El 2 está multiplicando. Y como está multiplicando, lo puedo pasar dividiendo. Entonces me queda 3 medios distinto de x. Pero si yo miro la alternativa, no aparece esa simbología. Me está diciendo que el x no tiene que ser 3 medios, pero cualquier otro valor sí. Por lo tanto, ¿quién es x? Es cualquier número, excepto, ¿excepto quién? Excepto el 3 medios. Ahora bien, si yo escribo esa simbología, cosa que yo he visto porque a veces los problemas son de desarrollo y el estudiante lo escribe así, eso tiene un pequeño error conceptual, porque R es un conjunto y 3 medios es un número, y yo no puedo operar un conjunto con un número. Lo que tengo que hacer es operar números con números o conjuntos con conjuntos. Y para que sea conjunto, yo le debo colocar la llave. Y ahora sí observo las alternativas y la respuesta correcta es la letra A. Ahí estamos. Eso es. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Dudas de lo que acabamos de decir? ¿Todo bien? ¿Todo pasando? Ya. Observemos entonces nuestro laboratorio. Vamos a revisar. Pregunta 3. Muy importante esto. Simbología. Cuando uno define una función,
Cuando uno define una función, la forma matemática es así. Aguantemos un cachito, aguantemos un cachito, falta poco, falta poco. A veces uno no lo hace, habla de funciones y escribe la fórmula, pero técnicamente esto es lo correcto. Esa letra es el nombre de la función, que obviamente también va ahí. Ese conjunto, que voy a destacar con amarillo, ese conjunto es el dominio de la función. Y ese dominio pertenece a los números reales, por eso dice subconjunto de. Si yo tengo una recta, el dominio son todos los reales. Pero si yo, por ejemplo, tengo una función con raíz, el dominio no son todos los reales, es una parte de los reales. Por lo tanto, cuando pasa eso, él es el dominio, el conjunto A. ¿Quién es el codominio? Siempre, siempre, pero siempre, a menos que le digan lo contrario, él es el codominio. Él es el codominio. Y bueno, lo que está acá es la fórmula que tiene la función, que va a cambiar con el tiempo. Ya, ¿cuál de las opciones son verdaderas? O sea, dice, se puede afirmar que el codominio son los reales, entonces yo le echo el ojo acá a este símbolo, son los reales. Por lo tanto, la primera es correcta. Se fue la B y se fue la B nomás. El recorrido, el recorrido son los reales positivos. Y eso es verdadero o falso. ¿Será verdadero o será falso? ¿Será verdadero o será falso? Porque el codominio es el conjunto a donde pertenece el recorrido. Entonces siempre va a ser el codominio, van a ser los reales. A menos que uno diga lo contrario, pero si usted no le hace la acepción, usted tiene que asumir que siempre el codominio son los reales porque el recorrido pertenece a ese conjunto. Aquí tengo el codominio y el codominio son los reales. A veces el recorrido es una parte. A veces el recorrido es más pequeño todavía. A veces el recorrido es casi todos los reales, excepto un número, por ejemplo. Y a veces, el codominio son todos los reales. Pero si yo sigo, siempre voy a obtener que el codominio incluye al recorrido. Por lo tanto, son los reales, porque pertenecen a ese conjunto numérico. Ahora, específicamente con esta pregunta, observe. Raíz de estrellita y la raíz de, o sea, menos raíz de estrellita. La estrellita es lo que está dentro. Ahora, ¿por qué yo digo estrellita y no X? Porque a mí lo que me interesa es él. Si yo reemplazo un número, tenga raíz exacta o no tenga raíz exacta, la raíz es positiva. Por lo tanto, si yo reemplazo un número, me da positivo o cero, porque la raíz de cero es cero. Reemplaza el 4. ¿Cuánto vale la raíz de 4? 2. Ah, pero afuera hay un menos. O sea que el valor todo completo es menos 2. 64. Raíz de 64, 8. Pero afuera hay un menos, menos 8. En cambio, si yo acá reemplazo, por ejemplo, el 25, ¿quién es la raíz de 25? 5.
¿Y qué tengo acá? Un más, entonces más 5. Y si yo observo la función, ¿qué signo tiene delante? Un menos. Por lo tanto, es imposible que el recorrido sean los reales positivos, porque son los reales negativos, más el cero. Porque cuando x, si usted reemplaza el x menos 5, ¿cuánto es 5 menos 5? Cero. Y la raíz de cero es cero. Y el cero no es positivo y tampoco es negativo. Por lo tanto, la opción 2 es falsa. Eso significa que, bueno, ya habíamos eliminado la B, pero la D fuera con ella, ¿ya? Y para terminar, para que ya nos quedan 12 minutos y tienen que ir al F, no. Em, Nos quedan 12 minutos. ¿Quién es el dominio de la función? Entonces, yo me olvido de este razonamiento, porque en una fracción a mí me importa el denominador, pero cuando tengo una raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, cuando tenemos una raíz de índice par, a mí me importa que la expresión subradical siempre sea positiva o cero. Si nosotros tenemos, por ejemplo, la raíz de -9, lamentablemente la calculadora me va a decir error matemático. Error matemático porque la calculadora no trabaja con números complejos, porque la raíz de 9 es un número complejo o un número imaginario, ¿ya? No hay un número que elevado al cuadrado me dé -3 o -9. Bien, entonces, para que sea real, y termino así con esto ahora para que se tome un descanso, cuando nosotros tenemos una función, y otra vez voy a escribir estrellita, porque puede ser cualquier cosa, para calcular el dominio de la función, raíz cuadrada, de hecho le voy a colocar acá, disculpe el lenguaje, pero si el índice es par, para que eso sea real, la condición es que todo lo que está bajo la raíz sea mayor o igual a cero. Y les paso el aviso. Cuando uno calcula el dominio de la raíz o de un logaritmo, volvemos al certamen 2, inecuaciones, porque se transforma en una inecuación. Subo. ¿Quién es mi función? Mi función es menos raíz de x más 5. Entonces, el índice es par. Entonces me importa que todo lo que está dentro de la raíz sea mayor o igual a cero. A veces las inecuaciones quedan cuadráticas, por lo tanto hay que factorizar, hacer la tabla, qué sé yo. Pero en este caso, cuando x más 5 es mayor o igual a cero, simplemente el x debe ser mayor o igual que -5. Ahora, que x sea mayor o igual que -5 ¿es ese intervalo de la opción 3, sí o no? ¿Sí o no? TikTok, TikTok, TikTok. Sí, Gracias por responder. Exacto. Si yo escribo como intervalo, eso es del -5 inclusive al más infinito. Por lo tanto, esa opción es correcta. Vale decir, para esta pregunta en particular, la respuesta correcta es la alternativa C, porque tanto la primera como la tercera opción son verdaderas. Me alejo un poquito acá y estamos. Ya, les reitero, yo ayer a la profesora le propuse que el parcial fuese el próximo día miércoles, ya, pero con la salvedad que tenemos que determinar cuándo se podría hacer el recuperativo. Así que quedamos con la tarea de confirmar para que ustedes se programen, ¿ok? Mañana siguen las clases online, virtuales. Acabo de llegar un comunicado interno que durante la jornada a ustedes se les va a manifestar,
pero nos dieron la tarea ahora de decirle a ustedes de manera extraoficial que mañana sigue online. Por si acaso usted vive lejos o tiene algunas complicaciones para llegar a la U, no hay problema porque mañana otra vez de las casas. Señoritas, señoritos, ¿alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Profe, en el caso, o sea, es que en este caso el recorrido son los reales positivos, pero no se supone mm, que las raíces son como valor absoluto. O sea, por ejemplo, la raíz de 25 puede ser menos 5 igual, No, mire, ¿no? interesante pregunta. Tengo. X al cuadrado es igual a 25. Entonces, cuando yo quiero calcular el valor de X, saco raíz, ¿cierto? Pero aquí yo tengo que 5 al cuadrado es 25, pero menos 5 al cuadrado también es 25. Entonces, claro, a veces cuando uno saca raíz dice más menos 5, ¿cierto? Si yo resuelvo esto, como en el colegio, X sería más menos la raíz de 25. Es decir, más menos 5. Pero cuando es función, la función es raíz de X. Esa es mi función, raíz de X. Y esa raíz tiene por delante un número positivo, el 1. Por lo tanto, cuando usted reemplaza un valor acá, la raíz que usted calcula siempre le da positivo, porque si fuese más menos, no sería función, sería precisamente la parábola que adelante dibujamos. Entonces, para que sea función, yo me quedo o con con la positiva o con la negativa, pero no con ambas. Y en este caso, volviendo al ejemplo, como la raíz cuadrada tiene delante un signo negativo, el recorrido son los negativos, más el cero, pero nunca positivo. El número que usted reemplace acá, claro, la raíz de la positiva, pero esa raíz positiva afuera tiene un menos. Por lo tanto, más por menos siempre le va a dar menos o cero. ¿Ya? Ah, ya. ¿Y si la función fuera x al cuadrado, ahí podría ser? Claro, si es x al cuadrado, me sirven todos. O Ya, sea, si el signo está adelante, igual, si el signo que está adelante es para el dominio van a ser todos. Para el recorrido van a seguir siendo los positivos, más el cero. ya. Sí. Ya, chiquillos, un gusto, obviamente, como siempre, hacerles clases, así que estamos en contacto para que oficialmente veamos cuándo hacemos el parcial. Y ahora los dejo porque tienen que conectarse con la profesora que tienen matemática a las 4:10. Que estén muy bien. Un gusto, éxito. Chao, chao. Cuídense mucho. Nos vemos. Adiós. Chao.